saludos, bendiciones. Les habla Yeri Páez Martínez y esto es Cápsula de Sabiduría. Y bueno, estamos por aquí nuevamente. Hemos tenido algunas fallas técnicas para poder grabar. Ya ustedes saben que Cápsula de Sabiduría la grabamos en espacios libres, en espacios abiertos, porque para mí es importante que todos los que ven este canal, que todos los que siguen este canal puedan disfrutar de la manifestación del creador del cielo, de la tierra, de ese Dios todopoderoso, Padre celestial, Hashem, ese ser supremo que tú sabes que hizo esas nubes que estás viendo allá atrás, que hizo este lago, esas plantas que están encima de ella, mi propia vida y la tuya. Entonces es una oportunidad para que valoremos, para que atesoremos, para que apreciemos lo que significa nacer. Sí, que podamos nosotros entender que el nacimiento no es sencillamente un acto, un momentum, es un momentum que fuimos esculpidos, impulsados aquí a esta vida terrenal, a esta dimensión terrenal, y que bueno, después que nacemos, como dicen por ahí, bueno, el muchacho cuando nace trae su pan debajo del brazo, y algunos pues deciden vivir la vida así como que vaya viniendo, vamos viendo, como un personaje de una novela muy famosa que tuvimos en nuestro país, allá en Venezuela, que se llamaba Por estas calles, y bueno, usted la puede ver por ahí, por YouTube, ahora con toda esta tecnología. Y bueno, ese personaje de Eudomás Santos fue una persona que él vivía a esa manera que normalmente los seres humanos deciden vivir, porque porque lo único que piensan que nacimos para respirar y punto, no tenemos nada que hacer, no tenemos visión, no tenemos propósito de vida, y el nacer implica que tú puedas venir a la luz, pero que tú vengas a la luz no para traer tinieblas o para ser parte de la oscuridad, no, sino que tú vivas en luz, que tú entiendas que nacer significa luz, significa venir a la luz. Y yo estaba hablándoles, le hemos estado hablando acerca de los tiempos, y en el tiempo de nacimiento, hoy quiero en esta cápsula de sabiduría decirte qué ocurre en nuestras vidas cuando nosotros estamos en un tiempo de nacer. Ya les explicaba que antes de nacer es importante el proceso de gestación. Ahora, en tu etapa de nacimiento es importante que tú evalúes si estás en el tiempo propicio de nacer, que si es pertinente tu tiempo del nacimiento, si tu vida, esa vida que está naciendo en ti es viable, es decir, que tiene las condiciones y las capacidades necesarias para dar a luz, para que tu vida sea de luz en esta vida. Porque es que muchos de nosotros creemos que el nacimiento es solamente en ese momento, como ya les decía, en el que viniste a la vida, o sea, y ya tú no tienes ninguna responsabilidad de nada. Pero resulta que cuando tú estás en un tiempo de nacer, hay cosas que emergen automáticamente. Por ejemplo, en el tiempo de nacer, cuando la persona nace, tiene capacidades muy limitadas. Viene a la luz, entiende una etapa de su vida, entiende que hay cosas nuevas que tiene que aprender, que necesita desarrollar otras capacidades para poder ejercitar todo ese potencial que tiene dentro, como por ejemplo el niño cuando nace, él no nace hablando. Él empieza un proceso en el que se le enseña a hablar, se le enseñan palabras cortas al principio, pero ese niño empieza a observar, y en el tiempo de nacimiento tú observas todo lo que está a tu alrededor. Tú empiezas a identificar quiénes son las personas que te van a ayudar,
¿Quiénes son esas personas en las que tú puedes confiar? ¿Quiénes son esas personas que te van a enseñar? Entonces empiezas a entender que tú perteneces a un entorno, a un territorio, a un lugar donde siempre por inhóspito, por adverso, por complicado que sea tu escenario, siempre va a haber alguien y siempre va a haber condiciones que van a resguardar tu vida, porque tu creador, ese que te insufló aliento de vida, ese que permitió que fueras expulsados a esta dimensión terrenal, te capacitó, te facultó, te creó con un ADN de su naturaleza, pero además de eso, todo tu ser involucra una serie de habilidades, de facultades que te va a tocar descubrir a medida que sigues las instrucciones de esa persona que tú sabes que es la que te va a dirigir, que es la que te va a enseñar. Yo, por ejemplo, te puedo decir algo. Cuando yo nací, entiendo que nací en medio de un seno familiar que probablemente no es el seno familiar en el que nace la mayoría de la gente que ves en las novelas, es decir, en una cuna de oro o en una casa bonita o en una casa linda. No, yo nací en medio de circunstancias muy adversas. Para empezar, a mi mamá los médicos le dijeron que mi parto se le había pasado. Yo nací con muchos problemas de salud porque a mi mamá se le pasó el parto, a mí me tuvieron que tener mucho tiempo en el hospital, después eso me trajo consecuencias en mi vida, pero además de eso había muchas carencias porque mi mamá y mi papá eran unos jóvenes que tenían otra hija cada uno, entonces yo era su primer hija entre los dos. Ellos estaban intentando ser una pareja, un matrimonio con muy pocos recursos de entrenamiento respecto al amor, al cuidado, a la protección, y lo único que ellos sabían como papá era que yo era su hija, que ellos tenían la obligación de alimentarme, de cuidarme, de protegerme, y ellos lo hicieron con las herramientas que ellos tenían. Sin embargo, yo te puedo decir que aunque yo pasé por situaciones muy difíciles, atravesé muchas situaciones de peligro desde mi niñez, me tocó hacer cosas que probablemente normalmente un niño no las hace, pero mi mamá y mi papá eran personas de escasos recursos. Mi mamá planchaba, cocinaba, éramos vendedores ambulantes de comida, después de ropa, de muchas cosas. Mi papá era un chofer de carro, era un taxista, y bueno, ellos no tenían una vida tan fácil. Pero yo había nacido, yo había venido a la luz, y ellos dos, con todas las limitaciones que tenían, ellos fueron capaces de sostenerme, de alimentarme. Pero en medio de ese territorio, de ese campo de entrenamiento en el que yo nací, bueno, todas mis capacidades potenciales, habilidades con las que yo nací, con las que yo vine a la luz, con las que yo emergí a esta dimensión terrenal consciente, me permitieron a mí capitalizar todas esas circunstancias. Fueron para mí herramientas de entrenamiento, de formación. Eso me permitió a mí identificar quiénes eran las personas que me amaban. Alrededor de mi papá y de mi mamá estaban mis tíos, los hermanos de mi mamá, los hermanos de mi papá, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá. Me tocó vivir en una historia de vida un poco complicada, hostil, violenta, pero que me sirvió a mí para que yo pudiera saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que no se debe hacer, cuáles son las consecuencias de actuar de tal o cual manera. Y a partir de ahí, también empezar a ejercitar el discernimiento, el poder entender
eso que me pasa y que a veces no puedo comprender, pero que cuando yo empiezo a desarrollar la habilidad de mi pensamiento y a conectar y hacerme consciente de lo que me pasaba, eso me permitía a mí a aprender de esas situaciones para saber que cuando hacía algo, este resultado negativo no era lo que yo quería, y desde bebé aprendes a tomar decisiones, es decir, comienzas a desarrollar el intelecto desde el día 1 que naces. El bebé cuando nace, dicen los médicos que nace con el reflejo de Moro y te hacen una escala de Apgar, a ver, te dicen, bueno, la escala de Apgar es del 1 al 10, de 5, de 4, dependiendo qué hiciste al nacer, si lloraste, si te encogiste, si apretaste las manitos, si te enrollaste todito, si te estiraste, en fin. Entonces, todos esos reflejos van a indicar, los científicos han determinado y establecido que esos reflejos, lo que llamamos reflejos, que son movimientos inconscientes, acciones inconscientes, que tú no tienes conciencia, no tienes intención de hacerlo, sino que eso forma parte de tu experiencia de vida, de tu nacimiento, de que al nacer vino un momentum que expulsó y activó un movimiento en un ser que hasta que estuvo en el vientre no tenía luz ni conciencia, ni tenía pues responsabilidad de ningún tipo. Entonces, el bebé desde que nace tiene responsabilidad, tiene la responsabilidad de desarrollar, por ejemplo, de ejercitar el reflejo de succión. El reflejo de succión es mamar. El bebé tiene la responsabilidad de cuando la madre le pone su seno, su mama, su teta, como dicen en otros países, pero no están diciendo una vulgaridad, ¿ok? El pezón de la mamá. Si la mamá no tiene pezón, ella tiene que hacer su parte para que le pueda salir pezón. Y el bebé al nacer, chupe, mame, succione. Si ese bebé no lo ejercita, hay mamás que dicen, ay, pero es que él no quiso la teta, ay, pero es que él no lo amamantó. Pero aquí hay una responsabilidad de parte y parte. Esas personas que están a tu alrededor tienen la responsabilidad de hacer su parte, pero tú tienes la responsabilidad de hacer tu parte. Entonces, algunas veces nos toca que de pronto las personas que están a nuestro alrededor, bueno, por cuestiones que no tienen nada que ver con tu creador y con el diseño que él estableció, decide hacerte un biberón o un tetero, como se dice en Venezuela, y no te da de mamar. Y ahí es donde comienzan, en esa temporada de nacer, las malas costumbres, las malas mañas, empiezan a enseñarte cosas que no tienen nada que ver con tu diseño original, con tus capacidades, con tus habilidades. Y desde el día que el niño nace, empiezan los padres muchas veces a desvirtuar, a distorsionar el diseño original para hacerte crecer dentro de la línea original, ¿ok? Entonces, hay cosas que van a depender de ti y hay cosas que van a depender del entorno, pero que cuando las cosas que están alrededor de tu entorno te tuercen, te sacan, siempre va a estar la presencia del Todopoderoso en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te va a guardar, y aun cuando te enseñen conductas que no tienen nada que ver, va a haber un momento de tu vida que vas a hacerte consciente de esa dependencia que tienes que tener de tu primer creador, de ese que te dio la vida, de ese que te alumbró, que te trajo luz a tu vida. Así que es bien interesante que nosotros podamos identificar el tiempo de nacer, porque hay personas que tienen proyectos, por ejemplo, y a lo mejor están en un tiempo de gestación y no es tiempo de nacer, y a lo mejor quieren nacer antes de tiempo, y a lo mejor si naces antes de tiempo vas a tener problemas porque puedes provocarte un aborto
o puedes provocarte un nacimiento prematuro y van a haber algunas debilidades que hay que fortalecer en el camino y bueno, y que probablemente ese no es el plan ni el propósito, pero que cuando tú tienes claro lo que implica y lo que significa la temporada o el tiempo de nacer, tú vas a poder dar los pasos seguros, como cuando esa mujer que está embarazada, que se hace su control de embarazo y llega y prepara todo para que cuando el bebé nazca tenga todo, por lo menos lo necesario para recibir ese producto de la gestación en bendición y que sea de gozo, de celebración y que pueda permanecer en el tiempo y garantizar al menos un nacimiento robusto, bueno y viable. Así que yo te quiero dejar esta cápsula de sabiduría para que tú tomes en cuenta todos los elementos de los que te he hablado y que puedas identificar tu etapa. Vamos a estar hablando mucho más acerca de lo que implica el nacimiento. Y fíjate que dice por aquí, yo estuve copiando algunas citas que me llamaron la atención y una de las que me llamó la atención fue de Erich Fromm, que dice, cada mañana, le voy a leer esta de Tita Merelo, que dice, cada mañana cuando nos despertamos, nacemos. Ahora, ¿cómo gestaste ese día, ese tiempo, ese momento en el que te acostaste? Cada día tienes la oportunidad de nacer, pero no todo nacimiento, es propicio de acuerdo a tu tiempo. Tienes que identificar qué están haciendo en tu vida cada día. Identifica cuál es el área de tu vida que nace. Todos los días, sí. Cada vez que despertamos hay un nuevo nacimiento. Deben haber áreas en tu vida que se han gestado y que es tiempo de que salgan a la luz. Como también debes tenerte la paciencia suficiente como para que sepas que esa no es el día de nacer de algunas cosas. Y lo aceptes. Dijo Erich Fromm, el hombre siempre muere antes de haber nacido por completo. Te lo voy a volver a leer. Erich Fromm dijo, el hombre siempre muere antes de haber nacido por completo. Yo creo que nosotros nacemos cada día a algo y qué importante es que identifiquemos ese tiempo de nacer para que en medio de las realidades no abortemos, no nos desesperemos o no nos muramos, sino que seamos viables. Así que recuerda que el tiempo, como dice Dante Hebel, no tiene un botón de retorno. La vida no tiene un botón de retorno. Y tu vida depende de cómo tú administras el tiempo. El tiempo que tienes aquí y cómo lo identificas. Vas a saberlo administrar cuando lo tengas identificado. Así que bueno, yo soy Yeri Páez y si es primera vez que me estás viendo, suscríbete a mi canal, dale like, activa las notificaciones, déjame tus comentarios y ayúdenme a crecer, ayúdenme a que esta cápsula de sabiduría llegue a más personas, que los mecanismos, los sistemas de YouTube puedan colocar nuestras cápsulas de sabiduría en las primeras apariciones, y eso solamente se logra cuando tú le das me gusta, cuando tú te suscribes a mi canal, cuando tú dejas un comentario en las cápsulas de sabiduría. Si tú estás viendo esta cápsula de sabiduría porque estás buscando a lo mejor un título, un tema, te invito a que por favor me ayudes a crecer, que la compartas si te gustó, y si no te gustó pues también deja un comentario que no te guste, y ayúdanos pues a ser mejores, porque en Cápsula de Sabiduría estamos empeñados en hacer la mejor versión de ti mismo y dejamos que los ruidos de la brisa, de lo que nos rodea,
puedas verlos, puedas escucharlos, porque tienes la oportunidad de poder ser no solo crítico, sino también de identificar cómo tus sentidos naturales están funcionando y que te quedes con el mensaje, que no te quedes en la superficie, quédate con la esencia y la sustancia del mensaje. Así que sígueme a través de mis redes sociales, por Instagram, por Facebook, con mi nombre, Jenny Páez, y a través de mi página web, que aquí abajito, aquí en un ladito te estoy colocando mi enlace para que visites nuestra página web y también puedas ser parte de nuestra comunidad de salud emocional y de nuestros grupos de Telegram, nuestro canal en Telegram. Así que bendiciones.